diestro y crece aproximadamente 3 metros. Y también sirve para hacer piñatón y para colocarlo en la revuelta. Y también hay que tener mucho cuidado con los animales para que no se coman la hoja, porque si se la comen el árbol queda seco. Y con los seres humanos también hay que tener cuidado que no saquen la hoja, porque si no se seca. Y también es un remedio para dolor de estómago y para dolor de garganta. Y también es un fruto que es para hacer mermelada, licores y jugo, etc. Muchas gracias, les invito a que cuiden el maqui, que es muy importante para los mapuches y los seres humanos. Saltumay, gracias. Yo. Mari Peñín, hoy le vamos a hablar sobre el árbol que se llama boldo. El mapuzungún se traduce boldo. El boldo es un árbol nativo que florece en febrero y su fruta es muy rica y dulce. El boldo sirve para dolor de garganta y dolor de estómago, y su hoja, laurescens, sirve para dolor de huesos. Les invita a que cada vez que ustedes se enfermen de dolor de garganta o dolor de estómago y de hueso, que tomen agüita de boldo, que es muy bueno para nuestra salud. Y se prepara, si no saben prepararla, se prepara así con una ollita, se echa el boldo y se echa el vino. Esperen que se hirva y ahí lo pueden sacar y lo echan afuerita y se echa en una taza así con agua y ahí se lo toman, se lo pueden tomar. Dolor de estómago y hueso. Saltumay Peñi, eso era todo y ya. Baby nunga kinyeweni pelona kinyemai katarame aibi ma puru kayaibi soy nyumyan me palol kenon mo kutu kenon ma puru kayaibi pienonga kantanga Peto ingorangano. En Antonia Pancayún yo voy a hablar de dos árboles nativos, el arrayán y el canelo. El arrayán es un árbol nativo que el palo es rojo y las hojas son redondas y verdes. Y sirve para adelgazar, para síntomas del resfriado, y también se utiliza para mango de herramienta y como la leña. El cuidado es que hay que echarle muchas agua y hay que tener mucha luz solar. Canelo. El canelo es un árbol que tiene el tronco recto y sus ramas son verdes y delgadas. Sirve para dolor de estomacales, para dolor de garganta y de muela. También se usa para construcción de muebles y fabricación de instrumentos musicales. Este es un árbol sagrado del pueblo mapuche. Y el cuidado es, hay que regarlo más en verano que en invierno. Mari Comeymun. Hola a todos, mi nombre es Gonzalo Payaleo Cayún, alumno del 6º año básico, y hoy les voy a hablar sobre el canelo, también llamado Foy el Mapudungún. Este es el árbol sagrado para nosotros los mapuches, por su poder curativo. Este es el árbol del folle en su crecimiento. Aquí estamos en nuestro folle ya adulto. Su corteza y sus hojas sirven para el escorbuto, dolores musculares, dolores de cabeza, dolores de muela. El folle mide 15 a 20 metros aproximadamente
con harta humedad. Esto ha sido unas pocas informaciones sobre el canelo. Adiós, gracias. Peñi, Che Piñén Francisco y Pu Martínez, nos voy a presentar dos tipos de árboles. El gordo, podemos explicar de cadrón. Este puede ser gordo pero atraccionante, Mapuzcún es Ford. Este arbolito está ubicado alrededor de 1000 años en Ruja. Es muy importante cuidarlo porque tiene propiedades y beneficios para la salud, como por ejemplo hierba natural, de sus hojas llamado lambuel, y sirve para la guata, la cabeza y el corazón de las personas. Chantumaquín. Bueno, ahora los presento a mis otros árboles llamados carum. Las caracteriza por tener flores color amarillo intenso y por nosotros los cuidamos mucho porque parte de ser árbol lindo se utiliza para gente sana los ingenios naturales y hacer también medicina. Charlie Wyman com la miel, Charlie Wyman com penny, amo tu penga kuchan, Wyman eto inga feula, Charlie tu linga la miel, Charlie tu linga penny, amo tu inga kuchan, Wyman eto inga feula.